Estoy pensando que hay un viejo refrán que dice: no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y por supuesto no hay mayor sordo que el que no quiere oír. Yo voy a hablar hoy, mi editorial se lo voy a dedicar a algunas frases famosas, hay de recopilación, ¿no?, de famosas frases de aquellos que sirven al nuevo orden mundial en cargos políticos encumbrados. Son famosos e importantes. Todas estas frases van a estar dedicadas a aquellos que no creen que un grupo de miserables, sin escrúpulos, controla los gobiernos del mundo y maneja, como tal, a su antojo las naciones. Voy a empezar por lo que dice el Club de Roma. Buscando un nuevo enemigo frente al que recobrar la unidad de acción, se nos ocurrió la idea de que la polución, la amenaza del calentamiento global, el déficit de agua potable, el hambre y cosas así cumplirán muy bien esa labor. ¿Qué significa esto? Crear un enemigo ficticio, un peligro para todas las naciones, para que las naciones se unan en función de la defensa de ese peligro, y ellos controlar a las naciones a través de un enemigo creado ficticiamente por ellos. Es decir, dominar a los pueblos en forma indirecta, creando problemas que no existen. Paul Watson, cofundador de Greenpeace, dice: no importa lo que es verdad, solo cuenta lo que la gente cree que es verdad. Por eso reina la mentira. Por esa razón, cuando ayer hablaba yo sobre las virtudes y los vicios y la falta de ética y la moral y la inmoralidad y la amoralidad, cuando usted escuche todas estas frases se va a dar cuenta que están todas dirigidas al vaciamiento moral de los pueblos, y que instalar en la clase dirigente la amoralidad, es decir, que no tengan ningún prurito ni límites a aplicar para los fines ocultos que persiguen. Esto que decía Paul Watson, dice: no importa lo que es verdad, solo cuenta lo que la gente cree que es verdad. Y esa es la novela que, por ejemplo, desde el gobierno se viene haciendo permanentemente, no importando la verdad, lo que importa es que la gente crea que lo que se dice sea verdad. La actual ventana a la oportunidad para que quizás un orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya no estará abierta durante mucho tiempo. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. David Rockefeller, durante una cena de los embajadores en las Naciones Unidas. ¿Cuál será esa gran crisis para que las naciones acepten el nuevo orden mundial? ¿Otra guerra mundial? Yo pregunto. No lo dije yo, lo dijo él. En la política nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede apostar que así se planeó. Lo decía Franklin Delano Roosevelt. En la política nada sucede por accidente, ¿eh? Si sucede, usted puede apostar que así se planeó. Cosas incomprensibles que a veces usted no puede entender que sucedan porque están planeadas. Cualquier tipo de tecnología compleja es un atentado contra la dignidad humana. Sería una catástrofe para nosotros si se descubriese una fuente de energía rica, limpia y barata,
si pensamos en lo que el hombre haría con ella. Esto lo dice Amory Lovins, fundador de Rocky Mountain Institute, un eco think tank. Estos que defienden la ecología, entre comillas, y que realmente sirven a los planes siniestros de estos personajes. Mis 3 metas fundamentales serían reducir la población mundial a unos 100 millones de habitantes. Y así que la gran crisis puede apuntar precisamente en una tercera guerra mundial, donde muchos habitantes de la Tierra perecerían. Y esto lo dice Dowen Foreman, cofundador de Agear Fitz. Mis 3 metas fundamentales serían reducir la población mundial a unos 100 millones de habitantes, destruir el tejido industrial y procurar que la vida salvaje con todas sus especies se recobra en todo el mundo. La extinción de la especie humana no solo es inevitable, es una buena cosa. Christopher Manns, de la Agear Fitz, miembro igual que el anterior. Necesitamos un amplio apoyo para estimular la fantasía del público. Para ellos debemos ofrecer escenarios horroríficos, realizar declaraciones dramáticas y simples, no permitir demasiadas dudas. Cada uno de nosotros debe decidir dónde está el balance entre efectividad y honestidad. Es decir, mentir, asustar, teatralizar, todo eso, lo que interesa es la efectividad, no si es honesto lo que se dice y se hace. Esto lo dice Stephen Schneider, Stanford, profesor de climatología, autor de muchos de los informes que comúnmente masticamos y leemos. Cuando uno llega a ser presidente de un país, hay otra persona que toma las decisiones, y uno advierte que puede ser un ministro virtual. Esto lo dijo alguien que sabe mucho de esto, ya que él es miembro pleno del CFR, el Council Foreign Relations, y la Comisión Trilateral. Me refiero al esposo de la actual secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, cuyo nombre es Bill Clinton y que fue presidente de los Estados Unidos. Repito, cuando uno llega a ser presidente de un país, hay otra persona que toma las decisiones y uno advierte que puede ser un ministro virtual, es decir, que él estaba pintado. La era tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada. Sube, bancarización, cámaras, inseguridad, cámaras por doquier, no es casual. Pero vamos a ver qué dice la era tecnotrónica. No me quiero avanzar más de ahí. La era tecnotrónica va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres, de valores tradicionales, que no dudarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto en que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. ¿Le suena algo a usted todas estas nuevas metodologías, tarjetas UV, todo eso, esa tecnología? Esa es la era tecnotrónica auspiciada por Zbigniew Brzezinski, uno de los miembros que diseñó este nuevo orden mundial llamado globalización. Esto está extraído de la obra La Era Tecnotrónica, que es un libro al cual lo poseo, y si a alguien le interesa puede sacar fotocopia de él, se lo pongo a disposición. El escritor
ya lo dije, Zbigniew Brzezinski, principal consultor del grupo Rockefeller y artífice, digamos, creador de este nuevo modelo de orden mundial. Aquellos que fabrican y emiten el dinero y los créditos son precisamente quienes dirigen las políticas gubernamentales y tienen en sus manos el destino de la gente. Esto lo dice Reginald McKenna, presidente de Midland Bank of England. Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, cosa que hoy ocurre, los bancos y las corporaciones que crecerán en derredor de ellos los privarán de todas las propiedades, hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. Esto lo decía Thomas Jefferson siglos atrás, casi fue uno de los creadores del Estados Unidos de Norteamérica, presidente de los Estados Unidos, al poco tiempo de independizarse. Tenemos que conducir este asunto del calentamiento global. Aun si la teoría del calentamiento global está equivocada, estaremos haciendo lo correcto en términos de política económica y ambiental. Es decir, la excusa del calentamiento global apunta a un nuevo orden económico que quieren instalar. Y esto lo dice Timothy Witt, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, actual presidente de la UN Foundation. La única manera de conseguir que la sociedad cambie de verdad es asustar a la gente con la posibilidad de una catástrofe. Es decir, que se utiliza el miedo, como aquí, hay que dejar que sí, que termine, porque si no, hay que permitir que se instalar el miedo. ¿Cómo lo instalaron en la época de Menem? Y si se va Menem, ¿qué va a pasar con los que nos endeudamos en dólares? Y después, ustedes vieron que con Menem, sin Menem se terminó todo igual. Pero el miedo también lo hacía Alfonsín, o yo, o el precipicio. Y bueno, son metodologías de manejo político y de la ansiedad de las sociedades. Esto lo dice Daniel Botkin, profesor emérito. Necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo en donde el ambiente será la prioridad. El mundo civilizado, tal como lo conocemos, terminará pronto. Tenemos muy poco tiempo y debemos actuar. No podemos enfrentar el problema ambiental. Tendrá que ser hecho dentro del nuevo sistema. Un nuevo paradigma. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, la manera en que la humanidad ve el mundo. Esto lo dice Michael Gorbachev en el Foro Estado del Mundo. El concepto de soberanía nacional ha sido inmutable, por cierto, un principio sagrado de las relaciones internacionales. Es un principio que cederá lentamente y con renuencia a los nuevos imperativos de la cooperación ambiental global. ¿Se acuerda que al principio había un dicho que decía que el Club de Roma creó a exprofeso el enemigo de la medio ambiente, la contaminación y muchas de esas cosas, para que las naciones asumieran un papel de unidad que ellos controlarían? Bueno, acá tienen lo que dice la Comisión de las Naciones Unidas para el Gobierno Global. El concepto de soberanía nacional ha sido inmutable, por cierto. Un principio sagrado de las relaciones internacionales es un principio que cederá lentamente y con renuencia a los nuevos imperativos de la cooperación ambiental global. Ahora fíjese usted qué contradicción, ¿no? Monsanto, Barrick Gold, son empresas que en cierta forma financian estas organizaciones. Son empresas que imponen gobiernos en muchos lugares del mundo y son las más contaminantes. Y ellos dicen luchar contra
contaminación ambiental y, por supuesto, instalar políticas que unifiquen a las naciones en función de objetivos que ellos no cumplen. Hoy en día los Estados Unidos tenemos, bueno, acá quiero agregar, el concepto de soberanía nacional, yo lo he leído en otro programa, el concepto que tiene Richard Haas, donde preanuncia que en 30 años las soberanías desaparecerían y nos hablan que aparecerían nuevos enemigos en los cuales los estados no estarían en condiciones de controlar, entre ellos el tráfico de armas, el narcotráfico, todo manejado por ellos mismos. Y esto lo decía Richard Haas, publicado en el diario La Nación, con fecha, los días, publicidad, y por otro lado, Richard Haas es el presidente del CFR, Council Foreign Relations. Se requiere un nuevo orden mundial para manejar la crisis del cambio climático. Es decir, se necesita la globalización, lo dice Gordon Brown, primer ministro británico, se requiere un nuevo orden mundial para manejar la crisis del cambio climático, es decir, instalar la globalización para darle solución a la crisis del cambio climático. En una palabra, ellos crean el cuco y ellos después, si se da el objetivo que ellos proponen, van a solucionar y van a matar al cuco. Hoy en día, en los Estados Unidos, tenemos efectivamente dos gobiernos que están en operación. Tenemos el gobierno debidamente constituido, al que votan los giles, diría yo. Y luego tenemos a un gobierno independiente en el sistema de reserva federal, al cual no se le puede controlar ni coordinar, y que es el que maneja los poderes monetarios otorgados al Congreso por la Constitución. Acá hay un sinceramiento de Ray Patman, presidente del House Banking Committee, el comité de bancos de los Estados Unidos. El capitalismo actual, ideología triunfadora, tiene el arma más poderosa de conquista, el dinero. La historia de la actual dominación fue perfectamente planificada desde hace mucho tiempo, desde que Estados Unidos se proclamó independiente. Fraternidades económicas mundiales se instalaron en ese país para tomar el control económico. Y de esta forma, el político, usando políticas de expansión, viejas familias poderosas de Europa expandieron a las nuevas tierras sus dominios. Sociedades secretas establecieron sus nuevos imperios, desde las cuales partirían sus estrategias financieras y políticas. Johannes Rockefeller inmigró a América y su descendiente, John David Rockefeller, se convirtió en el líder del monopolio del petróleo. Con el tiempo, aliado a intereses europeos, promulgaron la creación de numerosas entidades mundiales. Su propósito, la instalación de su poder en todo el mundo, para la conquista lenta y paulatina, mediante la infiltración del poder económico. Ellos planificaron el establecimiento de varias organizaciones de poder internacional, la Reserva Federal, el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, la Comisión Trilateral, el Bilderberg Group y las mismas Naciones Unidas. El objetivo final, la creación del nuevo orden mundial. ¿Quién dice esto? Ojo que todo esto son expresiones de personalidades que yo diría que están en la joda esta. Esto lo dice William Cooper, ex miembro de la inteligencia norteamericana, asesinado. Extracto del informe sobre el nuevo orden mundial. Este señor hace un informe sobre este nuevo orden y dice esto, y por eso muere asesinado. ¿Casualidad? No sé. Usted piense lo que quiera. Estados Unidos es el blanco y la oficina central. Una vez dominado Estados Unidos, el resto del mundo sería fácil de dominar. Esto lo dice el doctor Larry Bates, economista y autor del libro La nueva economía en desorden.
El CFR, Consejo de las Relaciones Exteriores, rama fundamental del nuevo orden mundial, es una parte central de la sociedad americana que fue originada en Inglaterra. El CFR, junto con el Movimiento de Unión Atlántica y el Concilio del Atlántico de los Estados Unidos, cree que las fronteras nacionales deben ser eliminadas. Coincide esto con lo que dice Richard Haass, publicado en La Nación. Y que un solo gobierno mundial debe ser establecido. Lo que los trilaterales, referente a la Comisión Trilateral, Estados Unidos, Europa y Japón, realmente intentan es la creación de un poder económico de proporciones globales, superior al poder político de cualquier nación o Estado involucrado. Como líderes y creadores de este sistema, ellos gobernarán el mundo. Desde el punto de vista, la Comisión Trilateral representa un esfuerzo coordinado por tomar el control y consolidar los 4 centros del poder político, monetario, intelectual y eclesiástico. Senador Barry Goldwater lo escribe en su libro White No Apologies, 197, página 197, 128 y 284. Ahora usted podrá entender por qué Scioli, uno de los candidatos, ya pasó en estos días por el CFR a ofrecer las bondades de su servicio. Disertó y garantizó al CFR el cumplimiento estricto de lo que le van a exigir para que estafe y sumerja a su pueblo y entregue su patria. No son casualidades. Al CFR pasó Menem, pasó Duhalde por el CFR cuando intentó ser presidente, fue Kirchner, le tocó la piernita a Bush y le regaló el libro de Malthus, por eso va a entender la gran cantidad de muertos de hambre que hay en la Argentina. Bueno, también fue varias veces a disertar la brillante presidente y exitosa abogada. Bueno, después de estas confesiones, usted va a entender qué nos pasa. Como les decía hoy, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Aquel que no vea en la tierra, que no vea en la tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego. Y esto, ¿sabe quién lo decía? Winston Churchill. Las políticas promovidas por el CFR en materia de defensa y de relaciones internacionales se han vuelto las políticas oficiales del gobierno de los Estados Unidos. El CFR predominó en el Departamento de Estado del presidente Kennedy, así como su gabinete y el equipo de su secretario de Estado, Dean Rusk. Anthony Lucas, del New York Times, escribió un artículo en el que decía: de los primeros 82 nombres de la lista preparada para ayudar al equipo del Departamento de Estado del presidente Kennedy, 63 eran miembros del concilio. Kennedy una vez dijo: me gustaría tener nuevas caras por aquí, pero siempre me asignan los viejos nombres. ¿Cómo terminó Kennedy? Asesinado. ¿Por qué? Porque quiso hacer esos cambios y no se lo permitieron. Esto lo escribe, claro, hago un punto, ¿no? Esto es la apreciación mía, lo final. Pero esto, que dice, me gustaría tener nuevas caras por aquí, pero siempre me asignan los mismos y viejos nombres. Esto lo escribe James Warner, de Planet, destrucción, bueno, los planes para la destrucción de América. Es un libro que le escribe, y esto está escrito en la página 60. El senador John Rarick hizo la siguiente declaración acerca de las secretas labores del grupo Bilderberg ante la Casa de los Representantes. Yo he hecho un llamado de atención a nuestros colegas a centrar las investigaciones sobre el grupo Bilderberg, un grupo de élite internacional compuesto por altos oficiales internacionales, así como financieros, hombres de negocio y creadores de opiniones. Esta exclusiva aristocracia internacional sostiene encuentros altamente secretos,
anualmente en varios países. La información limitada que se encuentra disponible acerca de lo que planean en estas reuniones revela que ellos discuten sobre materias de vital importancia que afectan a la vida de todos los ciudadanos. Una declaración de 1991, David Rockefeller, durante una reunión secreta del grupo Bilderberg, dice, escuche esto bien, estamos agradecidos con el Washington Post y el New York Times, la revista Times y otras grandes publicaciones cuyos directores han acudido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. ¿Por qué tanto secreto y qué planificaron para el mundo? Habría que preguntarse, ¿no? Los imperios económicos internacionales están interesados en promover el endeudamiento de los gobiernos. Qué casualidad, ¿no? Empezó con la dictadura y siguió con la democracia. El endeudamiento feroz, y continúa, porque lo único que ha hecho ahora el ministro de Economía, Kicillof, supuesto marxista, es sincerar el INDEC para obtener créditos internacionales, es decir, continuar con el endeudamiento que comenzó la dictadura. Los imperios económicos internacionales están interesados en promover el endeudamiento de los pueblos. Cuando más alten las deudas, más caros son los intereses, pero además pueden exigir al presidente de turno privilegios fiscales. Lo estamos viendo permanentemente acá. Monopolios de servicios o contratos de obras. Si éste no acepta, provocarán su caída promoviendo disturbios, huelgas, que al empobrecer la nación les obliga a claudicar ante lo que piden. Carroll Kingley, extraído del libro Tragedia Handhawks. Síguenos llamando, 4535-5999. Sigue Rubén Giovannini contándoles este informe. Y ya terminamos. Sinceramente creo, al igual que usted, que los poderes bancarios son más peligrosos que los ejércitos armados. Esto lo vuelve a decir alguien que conocía muy bien el sistema bancario y a los bancos. Esto está escrito por Thomas Jefferson en una carta a John Adams, ambos presidentes de los Estados Unidos y ambos hombres junto a George Washington que ocasionaron la libertad de los Estados Unidos. Los oficiales económicos de los países más grandes deben comenzar a pensar en términos de manejar una sola economía mundial, junto con el manejo de relaciones económicas internacionales entre los países. La reforma de las instituciones internacionales, un reporte de la Trilateral Task Force en las instituciones internacionales para la Trilateral Commission, Nueva York, de Trilateral Commission 1976, página 22. Bueno, hoy ya esto ya se ha logrado, ¿no? El mundo, el único interrogante de nuestro tiempo no es si el gobierno mundial será alcanzado o no, sino si será alcanzado pacíficamente o con violencia. Se quiera o no, tendremos un gobierno mundial. La única cuestión es saber si será por concesión o por imposición. Esto lo dijo James Paul Warburg, patrón del grupo financiero S.G. Warburg, miembro de la Round Table y del CFR, en una locución pronunciada ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos. Decía el barón Rothschild en el siglo XVIII, solo denme el control sobre la moneda circulante de las naciones, sin importar quién escriba las leyes. Brzezinski y Rockefeller invitaron a Carter para que fuera miembro de la Comisión Trilateral.
Ellos comenzaron inmediatamente a buscar la presidencia. Nuestros líderes se han rehusado a decir la verdad. Si nosotros, que profesamos la creencia en la libertad, no despertamos ante estos sucesos, el mundo estará encaminado hacia un periodo de esclavitud. Esto lo decía el senador Barry Goldwater. Y una sociedad como esta será dominada por una élite cuyo reclamo por el poder político estará basado en un sentimiento de superioridad científica. Esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr el control y la sumisión total de la sociedad. Esto está extraído del libro Between Two Ages, página 300, escrito por el mismo personaje de la era tecnotrónica, Zbigniew Brzezinski, fundador y creador de la actual Comisión Trilateral. El 11 de septiembre de 1991, en un documento enviado al Congreso titulado Hacia un inminente nuevo orden mundial, el presidente Bush dijo: la crisis en el Golfo Pérsico ofrece una única oportunidad para movilizarnos hacia un periodo histórico de cooperación. Después de estos tiempos problemáticos, un nuevo orden mundial puede surgir en el que todas las naciones del mundo, del este y del oeste, del norte y del sur, puedan prosperar y vivir en una convivencia armoniosa que deben hacer. Es decir, esto lo esperaba Bush, pero muchas veces el hombre propone, pero el que siempre dispone es Dios. Y por eso todavía no han logrado sus objetivos. La estructura que debe desaparecer, ¿cuál es? La nación o las naciones. Esto lo dice Edmund Rothschild en declaraciones a la revista Enterprise. Si tienen que desaparecer las naciones, por supuesto, que es el plan de ellos, los pueblos serán esclavos de estos siniestros personajes. Por eso cuando uno lucha y sabe contra lo que lucha, sabe a qué atenerse y sabe cuáles son los riesgos que se corre cuando uno descubre estos siniestros y oscuros planes de dominio universal. Por eso Perón fue el gran enemigo de todos estos planes y por eso permanentemente es agredido y atacado, porque el verdadero hombre que enfrentó todos estos siniestros planes fue Perón con su doctrina, y eso demoró más de 50 años el progreso mundial de ellos para lograr, después de 40 años de muerto Perón, acercarse a lo que pretendieron ya desde la época después de la Segunda Guerra Mundial. Rubén Giovannini en Tiempo Nacional. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.